Buenos días a todos. Yo ya quería pasear por ahí, pero no me van a dejar. Bien, la idea un poco de hoy es contarles las herramientas que tenemos desde lo que es la calidad globalmente, y lo que aportamos al mejoramiento genético desde esta área. Y sobre todo les quería mostrar también con quiénes colaboramos, quiénes nos ayudan, porque no lo hacemos solos desde INEA. Tenemos equipos que nos ayudan desde ya sea la universidad o UTEC, que está acá cerquita, con quienes colaboramos mucho. Y bueno, solo mostrarles lo que ustedes ya saben, que la calidad tiene muchísimos aspectos que hay que contemplar y que a veces no es fácil trabajar en todos ellos. Principalmente, bueno, la parte sensorial que está dada por esa apariencia, por el sabor que tienen las muestras y que los consumidores van a valorar después y elegir en nuestros productos. La parte de esa fisicoquímica que está muy vinculada a lo sensorial, ¿no? ¿Qué acidez tiene? ¿Qué azúcares tiene? ¿Es firme? ¿No es firme? La conservación, cómo se guarda, cuánto tiempo, ¿no? La puedo tener en post cosecha, que es muy importante para muchos de los que están acá y además para todos los consumidores, para reducir esas pérdidas o desperdicios de alimentos que tenemos y que son tan importantes. Un producto que se conserve más nos está ayudando a esto. Y después toda la parte nutricional, bueno, ¿qué nos aporta? Si nos aporta vitaminas, nos está aportando ciertos nutrientes básicos o además tiene algo más, que es lo que se llama hoy en día como nutracéutico, tiene compuestos bioactivos, antioxidantes que previenen ciertas enfermedades o por lo menos nos cuidan desde la dieta, nos ayudan a prevenir estas cosas. Eso también nos interesa. Poder medirlo en nuestros materiales, saber si estamos aportando de alguna manera a cuidarnos un poco más consumiendo este tipo de productos. ¿Se entiende la diferencia un poco entre lo nutracéutico y lo nutricional? A grandes rasgos, lo nutricional es como lo básico que necesitamos para crecer, que obtenemos de la dieta, esos nutrientes más básicos, y después hay como un plus que nos darían estos compuestos bioactivos como antioxidantes, pigmentos, como son los carotenoides, los antocianos que están presentes en nuestros productos. Entonces, bueno, nosotros trabajamos en boniatos, en tomates y en frutillas. Y les voy a mostrar a través de muchas fotos, van a ver en realidad un pasaje de bastantes fotos, donde les voy a ir contando lo que hacemos y lo que medimos desde calidad. Acá un poquito la parte fisicoquímica y también nutracéutica en cierta forma. Este es el laboratorio de calidad que Ana Inés Moltini, que está acá, es la responsable del laboratorio, y allí medimos todas estas cosas que ustedes ven listadas acá, lo que es el contenido de materia seca, el color, la acidez de estos productos, y también hemos avanzado en métodos que ya nos ayudan a cuantificar estos compuestos bioactivos, que les decía que nos dan un plus a ese alimento, como son los carotenoides, que dan el color naranja o rojo en los alimentos, las antocianinas con sus colores violetas o rojos en el caso de las frutillas, los fenoles, los flavonoides, y a su vez estos métodos que ustedes ven acá con siglas nos permiten medir esa actividad antioxidante o capacidad antioxidante que tiene ese producto como para protegernos de especies reactivas, de aquello que nos puede llegar a dañar. Entonces eso también nos sirve y lo hemos puesto a punto en el laboratorio. Y acá está el equipo de calidad y post cosecha, allá están los gurises, allá en el fondo, que son los que realmente están trabajando y haciendo todos estos métodos en el laboratorio y arreglándolos, ajustándolos para que el programa de mejoramiento pueda tener estos resultados. Después, además de esta calidad físico-química, nosotros nos importa mucho y hace mucho tiempo que estamos trabajando en la evaluación sensorial. Empezamos allá en el año 2009 con frutillas, con el apoyo de Facultad de Química del grupo de Gastón Ares, y ahora estamos en una asociación muy fuerte y bien interesante desde hace 2 años con UTEC Paysandú. Ellas van a estar por acá, Silvina y Sandra, que trabajan con nosotros en esto. Y acá aplicamos casi que 2 grandes metodologías. Una que van a ver que se llama mapeo proyectivo y que tiene que ver con una caracterización de esas muestras y comparación entre ellas, por ejemplo, distintos tipos de boniato, cuánto se parecen unos a otros y qué características tienen. Eso nos lo puede decir un evaluador cuando prueba esas muestras.
Y después estudios ya de aceptabilidad, cuánto te gusta este producto, o de características, check all that apply, que es marque todo lo que corresponda. Un consumidor, ya ahí pasamos a un consumidor, cualquiera de nosotros, siempre puede decirnos cuánto le gusta una muestra en una escala del 1 al 9, por ejemplo, después que la prueba o cuando la mira, y puede marcar características de esa muestra cuando la prueba, si es dulce, si es ácida, si es firme. Entonces, esas herramientas las hemos aplicado en distintos rubros y materiales de los programas de mejoramiento. Y acá un poquito el equipo de trabajo, Gastón, con quien colaboramos hace muchísimos años, y es nuestro, más bien, guía en esto de sensorial, porque realmente es una herramienta muy potente, pero hay que hacerla muy prolija científicamente, y él nos garantiza los diseños y los análisis. Y todo el equipo de UTEC, que acá está Sandra, Silvina y Lautaro, con quienes venimos trabajando muy fuerte para todo esto sensorial, porque ellos además tienen las cabinas donde hacer las pruebas, todo este desarrollo es de UTEC Paysandú, y realmente estamos aprovechando mucho esa alianza. Y aptitud post cosecha, que es algo que de repente nos toca más a nosotros, desde INEA, hacemos este tipo de evaluaciones de poder observar qué es lo que pasa con esos materiales cuando los ponemos a distintas condiciones. Vemos si unos se pudren más que otros, los dejamos en vida mostrador o los conservamos en cámara, y vamos evaluando qué es lo que va ocurriendo con estos productos. Y bueno, acá les quería traer con algún ejemplo el trabajo en boniato, que hoy no vamos a ver mucho del boniato y nosotros hemos trabajado bastante en el tema boniato. Esto es una prueba de métodos de cocción para nuestras variedades. Y a nosotros esto nos permite ver, bueno, cómo responden a estos distintos tipos de cocción, y a su vez, además de observarlos, nosotros les medimos distintas características a estos. Acá tienen un ejemplo, acá tienen cada uno de esos boniatos, y por ejemplo podemos medirles los sólidos solubles, y vemos que los métodos de cocción impactan diferente en el contenido de sólidos solubles dependiendo del genotipo. Por ejemplo, en el caso de Beauregard, para todos los métodos nos da el mismo valor. Sin embargo, en el caso de Iñacuará, por ejemplo, hay mayor contenido en el caso del microondas si comparamos con vapor o con otros métodos. Y esto vemos que en general el horneado, por ejemplo, nos deja ciertas características, como puede ser la menor dureza de esas muestras, las deja como más blanditas en casi todos los genotipos, con excepción del caso de Iñacuarí, por ejemplo, que Iñacuarí se mostró de la misma manera para todos los métodos de cocción. Entonces, esa modificación de la textura que me está generando el método de cocción depende de ese genotipo. Ahí podemos darnos cuenta que, bueno, no hay un método que a todos de repente los deje más blandos, sino que eso va a depender de ese genotipo. A su vez también nos interesa, bueno, ¿qué pasa con esos compuestos bioactivos? Acá tenemos las antocianinas muy presentes en la línea de boniatos de pulpa violeta que estamos desarrollando en el mejoramiento. Está algo que está empezando y que estamos empezando a tener algunos resultados. Entonces, también pudimos medir en el laboratorio y vimos que, bueno, que los boniatos cuando están crudos tienen menos cantidad de antocianinas totales disponibles, cuantificadas, pero cuando yo los cocino eso aumenta, porque acá tienen en crudo y acá tienen en cocido. Hay muchos cambios que se generan a nivel de estos pigmentos, con ese calor y con esa cocción, se hacen más disponibles para esta extracción, y en este caso, por ejemplo, estos son distintos clones que tenemos en el programa. En este caso no importa el método de cocción, en todos da valores similares. Sin embargo, en el A18, que es el clon más avanzado que tenemos, sí que hay diferencias entre los métodos. No es lo mismo de repente cocinarlo hervido, que aumenta notablemente lo que es el contenido de estos compuestos, frente, por ejemplo, al horneado. Y el efecto depende del genotipo. Y un poquito cuando nos vamos a los zanahorias o a Iñacuarí, que no es zanahoria, es criollo, pero tiene un poquito de color naranja, y también medimos a ver qué carotenoides había. Cuando digo carotenoides, mayoritariamente es betacaroteno, que es el que está presente en el boniato. Y bueno, veíamos un poco lo mismo, ¿no? Que dependiendo del método de cocción es distinta la disponibilidad, o sea, la cantidad, el contenido que yo tengo de estos compuestos en las muestras ya cocidas. Y que, por ejemplo, en el crudo casi siempre son más bajas, pero, por ejemplo, en el caso de Beauregard, cuando yo lo cocino en microondas,
aumenta en forma importante la disponibilidad, pero en el caso de Cuará, por ejemplo, ya el hervido también me genera una alta disponibilidad. ¿Tá? O sea que otra vez me depende siempre del genotipo y no tanto del método de cocción esa disponibilidad de estos compuestos bioactivos. ¿Tá? Son como datos que nos van ayudando a entender dónde estamos parados. Y lo mismo para resultados más físico-químicos. Estos son unas tablas de un trabajo que publicamos hace unos años, donde nosotros evaluamos para distintos materiales que están acá, que son criollos, evaluamos materia seca, ven que hay diferencias bien importantes entre ellos, los sólidos solubles, lo mismo, vemos diferencias bien importantes. Todo esto tiene que ver, son variables de color, nos dicen el color, y acá la dureza o la fracturabilidad o la adhesividad. Esto es parte de un análisis de textura. ¿tá? La textura está compuesta por varias variables. Yo en un boniato que está cocido y que tiene una cremosidad, no puedo evaluar únicamente la firmeza, como haría en una manzana o en un tomate. ¿tá? Tengo que ver otras cosas y eso está dado por estas variables. Entonces la adhesividad es una de las que más usamos porque nos sirve a ver esa cremosidad que puede tener el boniato. Y acá vemos valores bien diferentes entre las muestras. Aquellos más cremosos, como es el caso de Iña Cambará, tienen valores más negativos, mientras que los que son más húmedos o más parecidos a una textura de un boniato zanahoria tienen valores más bajos. Entonces a nosotros eso nos ayuda ya a diferenciar por valores, nos acerca a esas texturas que de repente el consumidor van a ver que valora un poco más en el caso del boniato. Y bueno, y acá abajo los azúcares individuales. Porque muchas veces van a ver, medimos sólidos solubles y nos falta algo más. Y acá está muy bueno, después de la cocción, nosotros tenemos la aparición de maltosa, en el caso del boniato, que es la que le da ese dulzor que tiene el boniato, aporta bastante a ese dulzor después de cocido. Entonces está muy bueno poder medirlo y vimos que había diferencias entre los genotipos y que aquel que era como más dulce, incluso los consumidores lo identifican como tal, tenía más contenido de maltosa que los demás en general tras la cocción. Todos estos datos nos ayudan a brindar información para lo que es la selección de materiales. En la misma línea, para el caso de frutilla, venimos trabajando desde el 2022 comparando a Iña Ágata con Iña Yatay, que es la W, que Esteban la va a presentar, con Irupé. Y bueno, este estudio nos ayudó un poco a ver características, estos son promedios de todos estos años, en distintos momentos de cosecha de la frutilla. ¿tá? Y pudimos observar que Yatay siempre es más firme que las demás, cualquiera sea la fecha de cosecha. Y además ya sabíamos, pero lo medimos, le pusimos número, que ella en todos los momentos de cosecha, tiene un color más pálido externamente. ¿tá? Eso nos muestra este índice de color, cuanto más bajo, más pálido es el color del fruto. Internamente no hay diferencias, ¿tá? Es una variedad que Esteban le va a contar, que internamente tiene un color mejor o parecido a las otras, siempre tiene sólidos solubles más altos en general, excepto en algunas cosechas, tiende a aportar sólidos altos y mantener eso durante el año, que eso es importante, y en acidez y en ratio no se diferencia mucho. Pero también pudimos medir, gracias a una colaboración con Facultad de Química, los volátiles, eso extra que tiene la frutilla. Bueno, es todo azúcar y ácido, no, hay más cosas, hay un sabor diferente en esta frutilla. Bueno, estos compuestos que hay acá nos ayudan a entender eso. ¿tá? Y Yatay tiene muchísima más cantidad, esto es en contenido absoluto, que las otras dos. Tiene más diversidad, pero también cantidad total de estos compuestos. Entonces, por ese lado podemos empezar a entender ese plus distinto que ella puede tener de sabor. Y también quisimos ver, esos antioxidantes, esas antocianinas o fenoles o la actividad antioxidante que les contaba con estas siglas, ¿cómo están estas tres variedades? Y bueno, en el caso de Iña Irupé y de Iña Ágata, que es más oscurita, tenemos elevado contenido de antocianinas. Ella es más clarita, tiene menos cantidad de antocianinas, esto se mantiene más o menos en el año, pero en cuanto a fenoles, por ejemplo, que son otros compuestos antioxidantes importantes, están parecidas, están iguales. Y en actividad de PPH, que es una actividad muy común antioxidante, también están iguales. O sea que más allá del color,
esta Yatay nos está aportando otras cosas que hacen a esa actividad antioxidante que estoy midiendo, ¿no? No todo es solo el color en lo que son propiedades beneficiosas para la salud. Y después la parte sensorial, ¿tá? Que les quería contar algo también. El mapeo proyectivo, bueno, no nos quedamos solo con medir eso de laboratorio, ¿no? Bueno, ¿qué pasará cuando una persona consume esto? ¿Qué opiniones generará? ¿Qué características tiene? Entonces ahí tenemos esta herramienta de mapeo proyectivo que nos permite agrupar en un mapa imaginario 6 muestras, por ejemplo, de boniato. Entonces la persona prueba, puede ser un evaluador, puede ser un consumidor o puede ser un evaluador semientrenado, no necesita ser un juez sensorial para poder probar las muestras y agruparlas por diferencias y por similitudes. ¿Ah? Y luego que las agrupó, las que están más lejos son más diferentes y las que están más cerca son más parecidas entre sí. Y luego que las agrupó nos tiene que poner características por las cuales las agrupó. Pueden ser firmes, duras, insípidas. Las personas construyen sus propios términos, nosotros no les damos esos términos y esto nos ayuda muchísimo a caracterizar estos materiales. ¿Ah? Y es un método rápido porque yo lo puedo hacer con 30, 35 personas, no con 100 o 120 como cuando trabajo con consumidores. A nosotros nos sirve mucho y es algo que estamos aplicando en todos los materiales con genotipos avanzados. Bueno, podemos trabajar desde etapas muy tempranas, pero sí nos sirve para identificar parentales de interés por el tema sabor, que puedan aportar a su descendencia mejores sabores, capaz que no son los mejores en rendimiento, pero sabemos que en sabor pueden ser muy buenos. ¿Y qué hacemos con este mapeo? ¿Qué se nos genera después de trabajar en ese mapa y trabajar con los datos? Esto. Son mapas de factores, ¿tá? En vez de componentes principales son análisis de factores que nos permite ver, agrupar en elipses, ¿tá? Cada uno de los materiales. Esta elipse es como la confianza con la cual yo estoy dando estos datos. Si las elipses se tocan quiere decir que son parecidas y cuando se separan quiere decir que son diferentes. Y acá abajo tenemos un poco las características. Entonces esto se puede solapar con esto. Entonces ustedes imagínense que estas elipses caen acá. Entonces yo sé que la Yatay, que era W612, era poco jugosa, más firme, más crujiente o en algún caso más arenosa y se separaba, se diferenciaba de las demás que ya tienden a ser más blandas y más jugosas. ¿Ah? Esto es en textura y esto es en sabor. Nosotros decidimos hacer un mapa para textura y otro para sabor porque vimos que las personas se confundían un poco a la hora de clasificar y era importante poder tener ambos mapas. Entonces otra vez pudimos ver que las frutillas se agrupaban por ciertas características. Por ejemplo, la W se iba más hacia el lado de los sólidos solubles, ¿tá? Hacia el lado de dulce y no característico, poco ácida. Encontraban como un sabor diferente en esa Yatay. Lo mismo para tomate. ¿Tá? Hoy van a poder, vamos a armar un mini stand afuera donde van a tener lo que son los tomates peritas de colores, que es una línea bastante exploratoria, que está nueva, digamos más bien, del programa de mejoramiento. Nosotros estamos trabajando con líneas que todavía no son variedades, pero sí que nos sirven para ver el modelo de producto y ver cómo la gente puede reaccionar a ese color. A ese color diferente en un tomate perita. Y acá lo que hicimos fue lo mismo que con frutilla, el mismo mapa, y acá vimos que, por ejemplo, el rojo y el antociánico eran más duros, o el rosado, el verde, el naranja eran más poco jugosos, blandos, y en este caso lo mismo. Para el sabor podemos saber cuáles son amargos o no característicos, cuáles son poco sabrosos, y así podemos ir entendiendo un poco más la parte sensorial de nuestros productos. Y una vez que tenemos esos datos de mapas, podemos decir, bueno, pero ¿qué pasará con los consumidores? Porque acá no sabemos si eso gusta o no gusta. Yo qué sé, puede decir dulce y capaz que al consumidor no le gusta algo dulce en ese producto. Entonces, esta herramienta que es evaluar aceptabilidad y el CATA, que yo le doy una lista de términos a un consumidor y él me marca, ahí sí, orientado por los términos, qué características tiene ese producto, me ayuda a linkear, bueno, lo que más gusta tiene estas características. Entonces, con esta herramienta, que se llama Check All Data Apply o CATA,
trabajamos ya con consumidores, con un mínimo de 100 personas, con cierta metodología para poder decir, bueno, ¿cuánto les gusta la apariencia de estas muestras, por ejemplo? Lo podemos evaluar la apariencia y vemos que hay diferencias entre estos boniatos, que son todos criollos. Sin embargo, después que lo prueban, le volvemos a preguntar, bueno, ¿ahora cuánto les gusta? Y nos vuelven a decir, pero miren cómo cambian los números. Después que lo probamos, por ejemplo, Viña Cambará subió notablemente su puntaje. Ellos esperaban que fuera más feo de lo que en realidad luego percibieron al probarlo. Eso nos sirve mucho para el mejoramiento y además con el cata nosotros sacamos un montón de información, ¿tá? Simplificado, estos son características, si es blando, si es firme, si es seco, si es cremoso. Estos son las expectativas que tiene ese consumidor, pues yo le puedo preguntar ahora, fuera vamos a hacer, el que quiera puede ir o la que quiera participar, vamos a tener todos los tomates, este caso eran boniatos, y le decíamos, ¿cómo se imagina que sería al probarlo? ¿Cómo se imagina que sería esto al probarlo? Entonces esa persona nos dice cómo cree y luego lo contrastamos con los datos que nos dio al efectivamente probarlo. Y en algunos casos cambia mucho, ¿tá? Por ejemplo, Viña Cambará, que expectativa de cremoso era muy baja, miren luego de probarlo. Y también le podemos preguntar el ideal cuál sería. Y ahí vemos que cremoso, por ejemplo, que estas características, color naranja, dulzor y textura cremosa y sabor típico, son ideales para nuestros consumidores y que Viña Cambará en este caso era el más cercano a ese boniato ideal. Y bueno, en cuanto a la parte nutracéutica, estamos colaborando con gente del CEIMBio. ¿Por qué? Porque al tener polifenoles, en este caso pueden ser productos que prevengan ciertas enfermedades. Y ellos están comparando este con este para ver si reduce el índice glicémico en pacientes. Estas son colaboraciones que para nosotros son muy valiosas porque no las podemos hacer, pero sí nos acercamos más a la parte humana, a la parte, bueno, esto está generando algo, un beneficio que nosotros decimos que podría generar, bueno, vamos a intentar medirlo. Y ahí viene esta colaboración con el CEIMBio, con la gente de la maestría en Ciencias de los Alimentos y Salud Humana. Y para terminar ya, porque ya no me queda tiempo, pero les voy a hacer un pantallazo de la conservación, porque para nosotros es importante esto, ¿no? Trabajamos en post cosecha, en calidad. Hace tiempo que el programa de mejoramiento ya vienen evaluando Esteban y su equipo en mesada, observando también en condiciones de conservación en galpón, bueno, cómo se comportan los genotipos tras 5 meses y aparecen diferencias. Y sobre todo, por ejemplo, en deshidratación, Inia Rubí mejoró muchísimo lo que es la conservación y esto se puede evaluar. Por ejemplo, Rubí casi no tiene deshidratación, mientras que Arapey era fatal para esto. Y acá Esteban y Brian nos están ayudando a llevar esto a condiciones un poquito más controladas. Adquirimos como una conservadora pequeña, hicimos una prueba este año donde empezamos a ver, bueno, las diferencias entre materiales y nos venimos llevando algunas sorpresas con algunos materiales que creíamos que eran malos en conservación, pero en estas condiciones andan muy bien. Y para frutilla lo mismo. Con ayuda de fitopatología, que acá está Andrea, está Leticia, venimos avanzando en algunas enfermedades que vemos en la post cosecha y decimos, bueno, ¿qué será esto? ¿Habrá alguna variedad más sensible a esto o no? Y ahí cuantificamos los podridos, los magullados de cada material y podemos tener información complementaria para el mejoramiento. Y nada, muchas gracias. Acá está el equipo de calidad y post cosecha que están atrás también apoyando todos estos trabajos. Yo vengo acá de cara nomás a presentar, pero realmente sin ellos esto no sería nada porque son un gran equipo de trabajo. Así que quedo a las órdenes para después preguntar.